Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos al conversatorio Análisis de costos de la carga de salud atribuible a la contaminación del aire. El cuarto y último del ciclo, aprendiendo sobre cómo medir los impactos en salud asociados a la mala calidad del aire. La mala calidad del aire es la mayor amenaza ambiental para la salud pública y el mayor reto político para los gobiernos de los territorios. Numerosos estudios han investigado la relación entre la contaminación del aire urbano y los eventos de salud y han corroborado su carácter local y la necesidad de información actualizada para la toma de decisiones. Este ciclo de conversatorios tuvo como objetivo socializar las metodologías implementadas desde marcos explicativos ambientales y epidemiológicos que soportan el alcance del compromiso adquirido durante el proceso de investigación realizado en el proyecto Determinación de la carga atribuible de enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos para la ciudad de Medellín 2010-2015, el cual fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento se realiza en el marco de la Red de Conocimiento en Salud Ambiental, énfasis en calidad del aire para los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá, red que se configura como el marco de esta investigación y con la que se pretende dar continuidad a los temas abordados en la misma. Invitamos a todos los asistentes a este conversatorio virtual a hacer sus intervenciones en la sección de comentarios de esta plataforma. Ahora le daremos paso a nuestros invitados. Verónica Lopera, epidemióloga; Emanuel Nieto López, economista, magíster en epidemiología; Nora Adriana Montealegre, médica, epidemióloga y doctora en salud pública; Sergio Orrego, ingeniero forestal, economista ambiental, doctor en recursos forestales e invitado de la Universidad Nacional de Colombia. Los dejamos en este momento con Verónica Lopera, quien será la encargada de moderar este espacio. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Hoy nos encontramos aquí con los que nos han seguido en estos tres conversatorios. Este sería el cuarto y último de esta primera parte. Y bienvenidos pues para los que nos acompañan por primera vez en el día de hoy. Eh, Como nos mencionaban, entonces esto hace parte pues como de toda la estrategia del proyecto de investigación que estamos desarrollando financiado por Colciencias, evaluando la carga ambiental de la enfermedad y los costos económicos. Entonces el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que muchas veces desde el sector salud no es tan tomado en cuenta o tiene muchos menos trabajos de investigación que en otras áreas, que es todo el tema de los costos económicos asociados a la enfermedad. Y en este caso, obviamente, pues las enfermedades asociadas a la contaminación ambiental. Recordemos entonces lo que hemos visto a través de estos conversatorios. Entonces venimos como una cadena y este último obviamente no se despega de las temáticas anteriores, es como en la conclusión final de todo este proceso metodológico. En la primera de conversatorio revisamos todos los apartes metodológicos de cómo hacer los cálculos de la carga de enfermedad, los años de vida perdidos por mortalidad, los años de vida perdidos asociados a discapacidad, cuáles son las diferentes metodologías que hoy en el mundo se utilizan para hacer este tipo de cálculos y cuál es la importancia y su uso que tienen tanto pues en la epidemiología y en la salud pública, y cómo estos índices que nos calculan la carga de la enfermedad
se pueden relacionar con la carga, las fracciones atribuibles o la carga atribuible a la contaminación ambiental, que es, digamos, el tema principal de este trabajo. Y sumado a esto, en el segundo conversatorio hablamos sobre, bueno, para poder tener todos estos cálculos, estos procesamientos del índice de la carga ambiental de la enfermedad, pues necesitamos contar con buena información y nos contaban los compañeros en su momento eh, cómo fue todo el proceso y el proceso para obtener la información, cuál es ese tipo de información que necesitamos para poder calcular los índices, las dificultades y cómo está el país en este tema, tanto desde la calidad de la información, abordamos asuntos muy importantes sobre la ética en el manejo de los datos sensibles, de los datos personales, cómo desde el proyecto de investigación se tuvieron protocolos para esa protección y asuntos también muy relevantes de cómo conservar la calidad del dato, ¿no es cierto? O sea, recuerden que partimos de fuentes primarias y cuando llegan a los procesos de investigación o de análisis, pues hay que hacer un gran procesamiento para mejorar esa calidad del dato. Entonces nos hablaron de diferentes técnicas, de cómo estas nos ayudaban a obtener unos datos mucho más robustos para poder procesar información. Eh, en estos dos conversatorios realmente son los que más están ligados a lo que vamos a ver el día de hoy. Los que los quieran volver a escuchar, igual están los correos disponibles para las preguntas que todavía tengan acerca de estas dos primeras temáticas, pero entonces están los videos grabados en la página de la Facultad Nacional de Salud Pública y podemos volver a revivir estos dos primeros conversatorios que se trabajaron. Hace 8 días miramos y revisamos para recordar eh, un tema muy importante en este proyecto y es cómo hacer los análisis geolocalizados eh, en los temas tanto de morbilidad, pero también pues, de variables en salud, pero también de variables ambientales y cómo de forma geográfica en los geoanálisis estadísticos se podían relacionar estas variables. Entonces nos comentaron y nos hablaban de diferentes técnicas para hacer estos análisis. Igualmente es muy importante conocer estas metodologías para poder conocer un poco más el detalle de cómo se desarrolló este proyecto y luego abordar pues los resultados. Entonces, hoy, como lo mencionaban, vamos a hablar de los costos en salud y los costos, cómo calcular esos costos asociados a la carga atribuible a la contaminación. Y para eso, pues, como nos lo mencionaba Clara, tenemos pues unos panelistas muy importantes que nos acompañarán el día de hoy. Muy valioso poder conocer cómo metodológicamente y las diferentes metodologías que hoy existen para hacer ese cálculo de costos, cómo lo vamos a utilizar, qué quiere, cómo se quiere implementar o cómo se puede implementar todos estos análisis en las políticas públicas en salud, porque finalmente para priorizar políticas en salud no solamente es las cargas de la enfermedad, sino que también dentro de ese proceso de análisis hay que trabajar las cargas sociales, económicas que cualquier evento en salud nos trae. Entonces, vamos a trabajar 3 bloques eh, importantes que nos van a dar como cuenta de cómo se llevó todo este trabajo en el proyecto. Entonces, primero vamos a trabajar unos enfoques
teóricos. Es muy importante antes de abordar las metodologías, conocer un poquito cómo abordar esos enfoques de costos, de los costos ambientales, los tipos de costos, etcétera. El segundo bloque vamos a conversar un poquito sobre, bueno, cuáles son las metodologías que se utilizaron para el estudio de costos en este proyecto de carga de la enfermedad y específicamente de carga ambiental. Y finalmente, pues, trabajaremos cuáles fueron esas estrategias analíticas para hacer los análisis de costos y la valoración monetaria de la carga ambiental de la enfermedad. Entonces, para dar paso al primer bloque como de conversación, yo quiero que pues el profe Emanuel nos cuente un poquito cuáles son esos enfoques teóricos del proceso del costeo en salud que se utilizan hoy en el mundo, que se utilizan en el país, cuáles fueron los que adoptamos, para que le cuentes un poco a la audiencia cuáles fueron los que adoptamos en este proyecto de la carga ambiental de la enfermedad. Entonces, profe Manuel, bienvenido. Gracias, Verónica. Buenas tardes para todos. En efecto, el tema de los costos es el último objetivo planteado en nuestro proyecto de investigación. En ese sentido, la estimación de los costos económicos es tributaria del trabajo previo realizado por el profesor Hugo y Sandra en relación con la estimación de la carga de ABAT asociada a la contaminación atmosférica, particularmente a material particulado PM2.5. Es decir, nos correspondía a nosotros estimar los costos de la morbimortalidad atribuible a la contaminación atmosférica. Igual que nos presentaban Hugo y Sandra de cómo sus estudios de carga atribuible a la contaminación estaban en un contexto previo que se soportaban en unas metodologías validadas con anterioridad, particularmente los aportes de Murray y López, también en los informes del Banco Mundial del año 93, Invertir en Salud. Decía que igual que eso, también el tema de los costos de la carga atribuible tiene su contexto, sus antecedentes, y me gustaría compartirle en una primera diapositiva algunos elementos que permiten poner en contexto este tema de la medición de los costos de la carga atribuible. Entonces, en esta primera transparencia, podemos observar en qué momento de la línea del tiempo estamos, ¿cierto? A ver si no. Ok. Les decía que en la línea del tiempo estamos, digamos que en el extremo derecho. Estamos aquí parados en la estimación de los costos de la carga de morbimortalidad, ¿cierto?, atribuido a la contaminación, que tiene unos soportes metodológicos establecidos hace ya algún tiempo, particularmente los soportes en ese sentido de la OMS y del Instituto de Métrica, cuyo primer soporte fue el año 98, pero se ha venido afinando eso hasta el último informe, del cual tengo referencia, que es el informe de Naray. Naray en el año 2016
con el auspicio del Banco Mundial, publicó un manual de metodología de valoración de los costos del impacto de la contaminación del aire, ¿cierto? También estamos en este momento avanzando hacia cómo utilizar esos estudios de costos de la contaminación del aire en mortalidad hacia unos estudios que tratan de establecer, digamos, medidas que permitan establecer la efectividad de políticas de contención de contaminación del aire. Digamos que nosotros estamos parados en este momento en el primer asunto que les mencionaba, el costo, pero habría que avanzar hacia los estudios de impacto en salud, los llamados estudios ACE, ¿cierto? Pero digamos que estas metodologías ya validadas por la OMS y el IHM tienen sus antecedentes. Voy a tratar de ser ágil en esta primera parte. Esos antecedentes, digamos que están en los aportes pioneros en los años 50-60 de algunos economistas desde el área de la economía de la salud y de la economía ambiental. Había que mencionar, esa es la idea que tengo con la referencia que hay en el año 62, en el año 67, dos aportes seminales en este tema del costeo de salud. Uno es el de Selma Muskie, en el año 62, que publicó un artículo, La salud como inversión, y Dorothy Rice, en el año 67, publica su síntesis sobre la estimación de los costos de la enfermedad, ¿cierto? Creo que son dos referencias importantes porque ponen en evidencia cómo para ese entonces emerge una preocupación de los economistas por el asunto de los costos en salud. Digamos que el contexto explica por qué los economistas en ese momento empiezan a preocuparse por el asunto, y es que hay una escalada de los costos para entonces, particularmente en Estados Unidos. Estados Unidos para esa fecha ya estaba gastando cerca del 12% del PIB en salud. Es de interés entonces de los economistas abordar el asunto. Sin embargo, el acercamiento de una y otra son de distinto calado. El acercamiento de Selma Muskie es un poquito más del orden teórico de la teoría económica aplicada al asunto de la salud, y particularmente a ella le preocupa hacer visible cómo la enfermedad y la muerte prematura asociada a la morbilidad suponen unos costos sociales, ¿cierto? Que ella lo llama en términos de impactos en la productividad de las personas, y ensaya en ese momento, en el año 62, un primer acercamiento a lo que nosotros llamamos el enfoque de capital humano en salud, entendiendo que la salud es provechosa para la productividad de las personas, lo mismo que la educación. Y se entendía un poco la preocupación de Muskie alrededor de eso, porque se trataba entonces de darles, digamos, argumentos para que los gobiernos y la sociedad aplicaran recursos a la salud, en el sentido de que haciéndolo no lo hacía en el sentido de una inversión improductiva, sino una inversión productiva. Era alentando a los gobiernos que aplicar recursos a la salud era provechoso en términos de productividad y en términos de crecimiento económico. Entonces ahí hay un primer acercamiento al tema del enfoque de capital humano, salud, ¿cierto? Dorothy Rice en el año 67 de alguna manera sistematiza lo que ya venía dándose en esos años respecto de asimilar los procesos de atención médica como procesos estrictamente económicos, ¿cierto? Desde entonces entendemos que la prestación de servicios de salud asume un carácter de un proceso productivo como cualquier otro, porque al fin y al cabo se están usando recursos productivos que tienen valor para la sociedad y que además pudieran tener usos alternativos. Y dada la escalada de los costos, habría que
según dice, atender a una valoración económica de esos recursos utilizados en la atención médica. Nace esa preocupación de los economistas, pero un poquito sesgada para entonces. Digamos que la ORS asume más una perspectiva de los prestadores y los financiadores de la atención médica, y era la preocupación de entonces. Como economista no desconocía que la perspectiva debía ser una perspectiva más abierta, más social, pero inicialmente el aporte de ella, que lo ajuste en años posteriores, hasta los años 80, tenemos aportes de ella, en términos teóricos y metodológicos sobre esto. Pero inicialmente el enfoque de ella es un enfoque más en la perspectiva de los prestadores de los servicios de salud, de los financiadores de los servicios de salud. Y por eso el enfoque de ella se llama el enfoque de los costos de la enfermedad, porque su preocupación inicial era el costo que significaba la atención médica, y desestima un tanto el enfoque previo que había planteado Boskin respecto del enfoque de capital humano, que atendía a otras implicaciones más allá de la prestación de los servicios de salud, y como entenderemos enseguida, está más conectada con el impacto en la mortalidad en tanto pérdida de capacidad productiva de los ciudadanos, ¿cierto? Pero ahí está el origen de la preocupación de los economistas alrededor de este asunto. Obviamente, nace aquí en el contexto de la emergencia de esa nueva disciplina, economía de la salud, pero también tributaria de unos aportes previos que ya venían de la economía ambiental. Hay que decirlo que una de las metodologías que los economistas de la salud incorporan en este proceso de costeo son tomadas de aportes en los años 50 de los economistas ambientales, particularmente el tema que va a tocar siempre, que es el valor estadístico de la vida y la posibilidad de darle valor a, digamos, a elementos intangibles, como la calidad de vida afectada por la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Esas metodologías de valoración de intangibles ya venían previamente desde la economía ambiental. Para avanzar rápidamente, debo decir que hay un aporte también que hay que resaltar, es el aporte que hace Mitchell Drummond en los años 80, en su ya famoso manual de métodos de evaluación de programas de salud, ¿cierto? Que ha constituido el referente obligado de todos los estudiosos de esto que intentan hacer evaluaciones económicas en salud. Recurren al manual de Drummond, pero lo importante aquí es resaltar que Drummond establece, digamos, un peldaño adicional en este estudio de costos en salud. Y es que mientras hasta Rice se entendía que la preocupación era establecer los costos de la atención de la enfermedad como, digamos, información relevante para priorizar recursos y toma de decisiones, ¿cierto? Con Drummond nace un poquito el filón de lo que llamamos las evaluaciones económicas completas, en el entendido de que para la toma de decisiones de asignación de recursos de salud no basta solamente los costos monetarios, ¿cierto? Contables, hay que incorporar también la dimensión de los costos económicos, aquellas bienes y servicios que no tienen precio de mercado, pero que suponen costos de oportunidad. Y al lado de eso poner en la balanza también el tema de los resultados. O sea, la evaluación, hoy entendemos claramente que la evaluación de alternativas de salud no es solo un asunto de costos, sino también de una balanza entre costos y los resultados. Es lo que hoy llamamos los estudios de costo-beneficio, costo-efectividad o costo-utilidad, ¿cierto? De ese recorrido, tanto de la economía ambiental como de la economía de la salud, se han asimilado de alguna manera en estas metodologías que finalmente, digamos, establecen para los años más recientes la OMS y el Instituto de Métrica de Salud para dar soporte al costeo de la carga atribuible a la contaminación atmosférica, ¿cierto? Digamos que la diapositiva que les presento ahí creo que es muy relevante porque, digamos, pone en perspectiva el estatus de los distintos enfoques de costeos y de evaluación económica en salud, ¿cierto?
esta es la que establece Drummond y que todos aceptamos en el contexto de las evaluaciones económicas en salud hoy, ¿cierto? Las evaluaciones económicas pueden clasificarse, como lo dice la tablita que está ahí, en evaluaciones completas y evaluaciones parciales. Todo depende si se está examinando costos, consecuencias al mismo tiempo o solo costos y consecuencias, y se están comparando uno o más alternativas de cursos de acción, ¿cierto? En salud. En este caso, podríamos decir que los estudios de costos de la enfermedad, impulsados por RICE, son un tipo de evaluación económica parcial. Los estudios de costos de las enfermedades son estudios descriptivos de costos, ¿cierto? Pero no le resta estatus e importancia a este tipo de estudios porque son soporte para los estudios más de frontera de evaluación económica completa, que son los que están en el recuadro inferior derecho. ¿Por qué estos son completas? Porque este tipo de estudios están comparando tanto los costos como las consecuencias, tanto los costos como los resultados en salud de dos o más alternativas, ¿cierto? Por eso se le llama completa. Pero evidentemente para hacer este tipo de evaluaciones económicas completas hay que soportarse también los estudios de costos de la enfermedad, ¿cierto? Incluso hay problemáticas en salud que son relativamente vírgenes para los investigadores y en ese sentido el punto de entrada sigue siendo en principio los estudios de costo de la enfermedad para saltar posteriormente a los estudios completos de tipo costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad. De estos estudios de evaluación completa, yo creo que de pronto Sergio tendrá elementos para más adelante resaltar cómo en el contexto de la evaluación de costos de la contaminación atmosférica con impactos en la mortalidad, de pronto de los estudios que son más relevantes son los estudios costo-beneficio, ¿cierto? El poder costear los resultados de la contaminación en términos de coste de la mortalidad, los resultados en términos, digamos, de recursos financieros, habilita ese tipo de estudios, el avance hacia los estudios de costo-beneficio, que de alguna manera han estado relativamente olvidados en la evaluación económica. No sé qué experiencia tendrá hacer esto en economía ambiental, pero en economía de la salud, el estudio de costo-beneficio han estado un poquito relegados por aquello de si es ético o no valorar monetariamente la vida humana y demás. Y por eso se han avanzado en los últimos años, años 80 y 90, hacia otros tipos de estudios que están contemplados ahí en la diapositiva, que son el estudio de costo-efectividad y el de frontera, que es el de costo-utilidad, que tiene que ver con el efecto en calidad de vida y la medición de ese efecto en términos de años de vida ajustados por calidad, ¿cierto? Visto así, entonces, digamos que con el aporte de RIS, de Thelma Musky y la sistematización que hace Richard Drummond en los años 80, pudiéramos identificar entonces cuáles son los tipos de costos relevantes para nuestro estudio de costos de la carga, adquirible la contaminación. Hay una primera clasificación de estos costos que en principio hace consenso entre los expertos. Esta clasificación que está aquí a la izquierda de la diapositiva es la que sistematiza el humo. Que los costos los clasifica en costos directos, costos indirectos y costos intangibles. De pronto para los oyentes es bueno atender a que aquí el concepto de costo directo no hace relación al concepto contable de costos indirectos. No olvidemos que aquí no estamos en el ámbito de la contabilidad, sino en la economía, y estamos hablando de costos económicos, ¿cierto? Visto así, entonces los costos directos se clasifican en costos directos médicos y costos directos no médicos, ¿cierto? Directos médicos que están estrechamente asociados a la prestación de los servicios que permiten la atención de los pacientes,
y que se expresa en ayudas diagnósticas, consulta general, consulta especialista, procedimientos, medicamentos y demás. Son los costos que se derivan del uso de recursos propiamente de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y los costos directos no médicos tienen que ver un poco con los costos en que incurren los pacientes mismos y los familiares, el tema del transporte, los tiempos de traslado, de espera, la atención médica, la alimentación que eventualmente tienen que asumir ellos para atender su problema de salud. Lo llamamos costos directos, pero no médicos, ¿cierto? Y los costos indirectos recogen de alguna manera, mientras que, insisto, la de arriba recoge el planteamiento inicial pionero de RICE, ¿cierto?, de costos de la enfermedad. El de los costos indirectos asume más la perspectiva de capital humano inaugurada por Bunsky en el año 62, y se asumen como costos indirectos las pérdidas de productividad por muerte prematura y las pérdidas de productividad por ausencias laborales ocasionadas por la enfermedad, ¿cierto? Bien. Finalmente se asumen también los costos intangibles, los costos que derivan del dolor, el sufrimiento, la pérdida de autoestima y demás, asociado mucho a la pérdida de calidad de vida de los pacientes que padecen de enfermedad. Digamos que no hay tradición en economía de la salud de una estimación empírica de estos costos intangibles. Cuando se ha intentado, se echa mano de herramientas provenientes de la economía ambiental, muy apegadas a lo que va a presentar Sergio más adelante, relacionado con la disposición a pagar que muestran los pacientes o la población para evitar el dolor, el sufrimiento o la pérdida de autoestima. Pero son costos intangibles. Me preguntarán ustedes, ¿y cómo los estudiosos de los costos en salud, pensando en toma de decisiones, cómo eligen qué tipo de costos incorporar? Yo diría que hay dos caminos aquí, dos asuntos que definen los tipos de costos incorporar. Uno, un asunto muy pragmático, y es los costos asumidos derivan mucho de la disponibilidad y la calidad de información para hacer efectivo ese costeo. Y el segundo elemento que define los tipos de costos a asumir, a incorporar, es el que tiene que ver con la perspectiva del análisis. Es la perspectiva del análisis lo que define qué tipo de costos incorporar. En economía de la salud se ha establecido distintas perspectivas para la evaluación económica. Pudiera ser la que es más asumida en nuestros estudios de evaluación son la perspectiva de los prestadores con el financiador, ¿cierto? Si esa fuera la perspectiva que se asumiera, entonces habitualmente se toman en consideración solo los costos médicos, los costos de atención de la enfermedad en la perspectiva del prestador, ¿cierto? Si la perspectiva del análisis fuera de los pacientes y los familiares, habría que asumir solamente los costos directos no médicos, los gastos de bolsillo, los que asumen los familiares y los pacientes, ¿cierto? Ya lo que tiene que ver con los costos indirectos y los costos intangibles se asumen cuando la perspectiva va más allá del prestador del servicio, del financiador, cuando la perspectiva va más allá del paciente y asume más una perspectiva social, que es la perspectiva que en general, tanto en evaluación económica como en el costo de la carga, ha venido sugiriendo la OMS en sus metodologías de costeo y el Instituto de Métrica en Salud, la perspectiva social. Si fuera el caso, estaríamos obligados obviamente a estimar los costos directos médicos, tanto como los costos directos no médicos, los costos indirectos, pérdida de productividad, y los costos intangibles, ¿cierto?, en la perspectiva social, sugerida por estas instituciones. Nosotros, por, digamos, disponibilidad de información y por práctica habitual en la evaluación económica y la estimación de los costos, estamos asumiendo solo los costos directos médicos, los costos de la enfermedad, ¿cierto?, y los costos indirectos asociados a pérdida de productividad por mortalidad prematura
pérdida de productividad por ausentismo laboral asociado a la enfermedad. No estamos asumiendo los costos intangibles. Aquí no nos apartamos del enfoque asumido por la OMS y el Instituto de Métrica en sus metodologías más recientes, que es la que yo recojo y recuadro a la derecha. Y en el recuadro a la derecha están los tipos de costos que recomienda la OMS y el Instituto de Métrica, ¿cierto? Particularmente en el estudio del informe de Narain de 2016. Digamos que es una conceptualización aparentemente distinta, pero si atendemos en detalle verán que es bastante similar a la asumida por Drummond que he presentado anteriormente. Entonces, según OMS y el Instituto, los costos de la carga de la mortalidad debería, digamos, incorporar costos de recursos, costos financieros directos del cuidado y tratamiento de la enfermedad asociada a la contaminación, que son similares a los costos médicos directos que acabo de mencionar. Un segundo componente serían los costos de oportunidad, costos indirectos para la pérdida de tiempo para el trabajo y el ocio, que en palabras de Drummond, el concepto de Drummond serían los costos indirectos, ¿cierto? Y los costos de desutilidad, o sea, pérdida de calidad de vida, los intangibles que menciona Drummond, es el costo del dolor, sufrimiento, incomodidad y o molestias. Ahora, esas son las sugerencias desde un punto de vista, digamos, purista para estimar estos costos. Pero la verdad es que finalmente en la práctica habitual, los mismos informes de costos de la carga, de la mortalidad por la contaminación, estimados por la OMS, ¿cierto?, se centran fundamentalmente en los costos de oportunidad, ¿cierto? O sea, los costos indirectos por la pérdida por tiempo de trabajo derivado de la mortalidad prematura. Ellos han establecido que no hay, digamos, homogeneidad en la forma en que en los distintos países se hace la estimación de los costos de la enfermedad, o sea, los costos de los recursos. Primero porque las fuentes de información son disímiles, son distintas. La calidad de esa información para costear la morbilidad es difícil, ¿cierto?, de establecer. Hay grandes diferenciales ahí. Incluso en los procedimientos de la aritmética de los costos hay alguna diferencia entre los analistas de los distintos países. Ellos estiman que hay más consenso y hay más homogeneidad en la metodología de los costos de oportunidad, o sea, de los costos indirectos derivados de la muerte prematura. Ellos fundamentalmente se concentran en esos costos de oportunidad. Además, desestiman un poquito los costos de la enfermedad porque ellos estiman que en términos relativos aportan en mucho menor magnitud que lo que se deriva de las muertes prematuras, ¿cierto? Ellos estiman entre 10 y 30% la proporción de costos asociada a la enfermedad, mientras que el fuerte, los costos derivados de la pérdida por muerte prematura, estarían cerca del 70 al 90% del total de costos. No avanzan en metodologías duras, definitivas sobre costos de desutilidad o pérdida de calidad de vida. Bajo esas premisas, hemos establecido entonces la siguiente aritmética para establecer los costos de la mortalidad atribuible a la contaminación del aire en Medellín. Hemos asumido el primer componente, el costo de la mortalidad, sería el costo del tratamiento, el costo de días con la enfermedad y el costo por mortalidad prematura. Digamos que mientras que estos dos derivan de la morbilidad, este último deriva de la mortalidad prematura, con enfoques de valoración un tanto distintos. Me centro en los dos extremos porque son los que más aportan al total de costos de mortalidad atribuido a la contaminación del aire, que es el costo del tratamiento y el costo de muerte prematura. Para el costo del tratamiento, y siguiendo un poco el enfoque de la economía de la salud, lo establecemos a partir de la identificación
digamos, de dos componentes, dos vectores, un vector de recursos y un vector de precios. O sea, los recursos que se utilizan para dar la atención médica a los pacientes, consulta médica, especialista, consulta médica de médico general, medicamentos, procedimientos y demás. Son los recursos, ¿cierto? Los identificamos para cada una de las 5 patologías, ¿cierto? Le establecemos la frecuencia del uso de estos recursos y luego, a partir de un vector de precios, establecemos el costo total del tratamiento, ¿cierto? Enseguida pudiéramos abocar cuáles son las fuentes de información, los datos que soportan cada uno de estos vectores para establecer el costo del tratamiento. El costo de días de enfermedad, digamos que hay varios acercamientos ahí. Uno es el que deriva directamente de lo que significa las ausencias laborales, ¿cierto? Por la enfermedad. Y digamos que bastará con identificar en cada una de las patologías cuánto es el promedio de ausencias laborales y multiplicarlas por el salario día correspondiente. El último componente, que es el más duro del costo de la morbimortalidad atribuida a la contaminación del aire, es el costo por muerte prematura. Aquí hay dos acercamientos, tradicionalmente ha habido dos acercamientos. Uno es el valor estadístico de una vida, ¿cierto? Que es el enfoque que va a mostrar Sergio. Y otro es el enfoque que tiene más tradición en economía de la salud y el que hemos adoptado nosotros para nuestro estudio, es el enfoque del capital humano, es el valor de la pérdida de años o días productivos, ¿cierto? El costo por muerte prematura, a su vez, como les decía, este que estaba acá, lo asumimos desde la perspectiva del enfoque de capital humano y simplemente es el costo de la mortalidad prematura establecido por grupos de edad y sexo, ¿cierto? Que es la productoria de los años potenciales de vida laboral perdidos, ¿cierto? Los ingresos traídos al presente, ¿cierto? El valor presente, y digamos el número de defunciones con grupos de edad y sexo, pero ya atribuirles a la contaminación del aire. Los años potenciales de vida laboral perdidos, pudiéramos entrar en detalle más adelante, se calculan alrededor de, o a partir de la estimación de la edad de pensión versus la edad en que se sucede la muerte, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con los ingresos, también distribuidos por grupos de edad y sexo, se trata del flujo de ingresos en los años potenciales de vida laboral, ¿cierto? Ajustados por dos componentes que pudiéramos conversar en detalle, cómo se trabajaron. Uno es el entendido de que los ingresos y los salarios de las personas en el futuro crecen a cierto ritmo, que en principio está asociado a su nivel de productividad. Entonces crecen a una tasa G, que es la tasa de crecimiento del ingreso asociada a la productividad laboral. Y aquí aplicamos, contrario a lo que se hizo en la estimación de la carga por años potenciales de vida perdidos, aquí sí aplicamos una tasa de descuento social, ¿cierto? Llamamos R, porque desde el punto de vista económico y financiero tiene sentido hacerlo, ¿cierto? Porque habitualmente el manejo de finanzas se hace siempre en perspectiva de, digamos, tasas de descuento, porque las personas en el día a día manifiestan preferencias en el tiempo distintas en relación con el manejo de recursos financieros y demás. ¿Cierto? Digamos que ese es el enfoque nuestro, ¿cierto? Quisiera de pronto darle la palabra a Sergio y después volver sobre aritmética de los costos para ver cómo operativizamos cada una de ellas, si les parece, Verónica. Gracias, profe Manuel. Yo creo que muy amplio. Profe, si quieres, cierra el micrófono. Gracias.
Profe Emanuel, ¿puede cerrar eso? Gracias. Entonces, muy amplia, pues digamos como la explicación metodológica, yo creo que nos da un panorama y una perspectiva de la complejidad que tienen todos estos análisis y los que, pues digamos, se utilizaron desde el proyecto de investigación, pero entonces se nos quedan ahí unos asuntos que mencionaba el profe Manuel desde esa perspectiva teórica y son esos costos intangibles que no se lograron incluir en el estudio de carga de la enfermedad y otra muy importante y es esos costos de la valoración pues de una vida, ¿no es cierto? Y aquí pues es importante, profe Sergio, dentro de toda su experiencia y aprovechando que está invitado en este panel, pues que nos cuente desde esa perspectiva y desde todo lo que usted ha manejado, bueno, y la gente cuánto está dispuesto a pagar para disminuir su riesgo de lo que nos contaba el profe Manuel de enfermar y morir, ¿no es cierto?, por estar expuesto a la contaminación. ¿Cómo abordamos esas temáticas o cómo se pueden abordar esas temáticas desde estas perspectivas? Muchas gracias, Verónica. Agradezco a todas las personas que nos están escuchando y viendo y de verdad que me siento muy complacido de estar aquí entre tan buenos médicos, epidemiólogos y economistas de la salud. Yo soy ingeniero forestal, pero me dedico a la economía ambiental y como anécdota les tengo que decir que hace varias décadas ya, cuando estudiaba los textos de economía ambiental, un referente temático ahí es la contaminación del aire. Pero yo pensaba, pero esto no pasa en mi país, todavía no pasa en Colombia. O es que efectivamente no lo medíamos, no medíamos el PM2.5 y no ha alcanzado la dimensión que tenemos ahora y su impacto. Entonces déjeme por favor complementar, le agradezco a Manuel por esa completa descripción y resumen de las aproximaciones teóricas desde la economía de la salud, del enfoque de capital humano. Permítanme entonces compartir con ustedes la pantalla para mostrarles algo sobre el valor de una vida estadística. Que valga la aclaración, es el valor de una vida estadística, no el valor estadístico de una vida. O sea, inclusive entre los economistas ambientales se dicen que ha sido uno de los tantos nombres tan desafortunados que hay en los análisis económicos, porque no se valora la vida. Lo que se valora es la disposición a pagar por una reducción en el riesgo de mortalidad asociada, en este caso, a exposición a contaminación atmosférica. Pero es dable pensar que la vida es un valor infinito. Ni modo de pensar que es posible llevar a una métrica monetaria cuánto vale una vida. Estaríamos en un plano ético bastante complejo. Entonces, permítame aclarar que es el valor de una vida estadística y es lo que se paga entonces por reducir en el riesgo. Permítame entonces, si me queda muy bien esta diapositiva, les presento, disculpas ahí por el inglés, pero creo que no está complicado. Los costos asociados con la contaminación del aire. Tenemos costos de mercado, como bien lo expresaba Manuel, que tienen unos precios que se reflejan en el mercado, gastos en salud, Manuel hablaba de los costos de tratamiento, la pérdida de productividad laboral, hay también un efecto en la agricultura. Algunos están empezando a manifestar también el efecto de la contaminación en ecosistemas forestales o naturales, e impactos, ¿qué les parecen? Fachadas y los costos de mantenimiento o de limpieza que tienen que hacerse estas fachadas por contaminación. Y tenemos aquí en rojo, los que sí son muy importantes, pero más desafiantes porque no existen técnicas de mercado directo. Imagine lo que hablaba Manuel de la disutilidad de estar enfermo, el dolor, la angustia de saber que tengo una enfermedad crónica, como puede ser, digamos, un cáncer de pulmón que va a durar unos años y que efectivamente es atribuible a una exposición a contaminación atmosférica, esa disutilidad. Y también, ni que hablar del asunto final mucho más complicado como es la mortalidad y sobre todo mortalidad de vidas prematuras cuando entonces se recorta la expectativa de vida. Ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de costos asociados
y efectivamente concentrémonos un poco aquí en desutilidad y en mortalidad. Quisiera traer acá lo que recientemente se publicó en la revista Lancet y efectivamente fue el resultado de más de 2 años de trabajo de un grupo grande de personas, muchos de ellos economistas ambientales, e inclusive uno diría que este informe Lancet, publicado en 2018, que les aconsejo leer cuidadosamente, tiene un trabajo fenomenal, porque ¿cuándo podemos hacer esto en nuestros países? Dedicar un recurso humano calificado a estudiar este tema. Permítame entonces mostrarle aquí brevemente, aquí tenemos diferentes fuentes de riesgo. En la parte ambiental tenemos, aquí en la parte más izquierda, tengo lo de contaminación de aire, pero recuerden que en salud ambiental también tenemos riesgos por agua, elementos ocupacionales en los sitios de trabajo y ni qué decir de exposición a químicos, metales, etc. Cuando miramos entonces la cantidad de muertes estimadas en millones por aire, por 4 fuentes distintas, está el Instituto de Métrica de Salud, como mencionaba Emanuel, y está también las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, nos da que tenemos 6 billones de muertes por contaminación del aire. Y mire que es una cifra sustancialmente mucho más grande con respecto a los otros riesgos en términos de salud ambiental. Entonces, es mucho más importante en términos de magnitud las muertes asociadas a exposición por contaminación de aire. Como ustedes pueden ver también, hay unas gráficas que nos muestran esas líneas, el nivel de incertidumbre. Es más, aquí ustedes, cuando estaban haciendo este estudio, y efectivamente recordarán ustedes todos, cuántas personas se mueren verdaderamente por causa real por exposición a contaminación en el área metropolitana. Y me alegra mucho que la Facultad Nacional de Salud Pública, con todo ese prestigio, esa tradición que tiene, pues haya abocado, digamos, ese trabajo, pues porque nosotros desde la economía ambiental no entramos a ese terreno tan interesante y tan importante como es la epidemiología. Listo. Miremos entonces aquí esto, la magnitud, perdón, y ese informe Lancet también tiene lo siguiente. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Lo que nos comentaba Verónica. Pues es obvio que la disposición a pagar pues va a estar afectada por ingreso, por cuestiones culturales, la percepción que tengo yo por el riesgo frente a contaminación, en este caso contaminación atmosférica. Y es dable pensar que los países más ricos, en esos países pues la gente tendrá una disponibilidad a pagar mayor. Ahí tenemos los datos. Ustedes pueden ver que un país de ingreso alto, categorías de ingreso definidas según el Banco Mundial, pues una persona de un país de ingreso alto está dispuesta a pagar, voy a manejar números redondos, $1.470. Entre paréntesis, lo que tenemos es el número de muertes por cada 10.000 habitantes, como se suele expresar el riesgo. Un país de ingreso medio alto, una persona ahí está dispuesta a pagar $520 y en un país de ingreso medio bajo, $85. Si ubicamos a Colombia, que lo ubicaban en ingreso medio, ya no tan alto ahora por este COVID-19, pero estamos ahí entre 85 y 523 para poner algo. Un rango bastante grande también, entre 85 y 523 dólares. ¿Estoy dispuesto a pagar qué? Por reducir el riesgo de morir por exposición a contaminación atmosférica. Listo. Y efectivamente, un país de muy bajo ingreso está dispuesto a pagar apenas $13. Fíjense entonces que los números que están en paréntesis, estamos hablando de 7 muertes para ingreso medio, 7 muertes por exposición a contaminación atmosférica por 10.000 habitantes. La pregunta que les quiero hacer al final con el estudio de ustedes, ¿cuántas personas se mueren en el área metropolitana por 10.000 habitantes? Yo hice un cálculo rápidamente y ahora podríamos hablar al respecto. A mí me parece que es altísimo lo que está pasando en el área metropolitana. Sigamos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nosotros, como les digo, yo trabajo economía ambiental, trabajo deforestación tropical, trabajo demanda de agua en escenarios de cambio climático y
por esta fortuna de tener este problema en Medellín, dije, bueno, me falta trabajar ahí. Nos encontramos la Contraloría General de Medellín, que tiene su responsabilidad de hacer control fiscal y en el caso ambiental, mirar los costos económicos de los impactos, en este caso de la contaminación atmosférica, e iniciamos un trabajo conjunto para mirar el tema. Créanme que lo que se publicó recientemente y que generó tanto revuelo, yo no estaba en el país porque estaba en año sabático cuando se publicó esto por la Contraloría. Lo que nosotros hicimos ahí fue dedicarnos un año, año y medio a mirar la información nomás y a formular un proyecto de investigación que en su momento se le presentó a otras entidades. Créanme que como ustedes lo vieron en conversatorios anteriores, es un asunto caótico la información que tenemos, porque las encuestas origen-destino que nos da una idea de movilidad está por un lado, los RIPS están por otro lado y no tienen, digamos, ni siquiera las direcciones. Hay una incertidumbre frente a la causa de la muerte. Tenemos las estaciones que miden PM2.5, no todas las estaciones lo miden. La serie de tiempo es totalmente distinta. Y sobre todo que es un punto apenas XY donde está la estación y no tenemos inferencia espacial. En otras palabras, no tenemos una superficie continua de contaminantes. Creo que lo explicaron muy bien, me imagino, los expertos en geolocalización y los retos que hay por mejorar ese sistema. Nos dimos a la tarea entonces de analizar toda esa información, hagan de cuenta hacer un barrido general, año y medio en eso, y el proyecto en verdad que salió de ahí es el que estamos ejecutando con una organización internacional de economistas ambientales. Este es el segundo año, pero sirvió mucho la información preliminar que obtuvimos con el estudio de la Contraloría y es el proyecto financiado por Environment for Development. ¿Cuál es el proyecto? Este es el proyecto a que estamos abocados. Vamos a calcular la disponibilidad a pagar por reducir el riesgo de mortalidad causado por contaminación atmosférica en áreas urbanas, y lo estamos haciendo en 3 países: Colombia, específicamente el área metropolitana, Chile y Costa Rica. En últimas, lo que estamos es tratando de tener el mejor cálculo del valor de una vida estadística para países en desarrollo, porque se ha hecho muy poco en esto. Se han hecho estudios del valor de una vida estadística principalmente en países desarrollados y con el método de preferencias reveladas, como dicen los economistas, que básicamente es salarios hedónicos. Créanme que cuando vamos a la literatura me quedé supremamente sorprendido de que hayan tan pocos estudios. ¿Para qué me sirve el valor de una vida estadística? Para política pública. Si vamos a generar acciones que reduzcan la muerte en el área metropolitana, podemos calcular los beneficios al multiplicar el número de muertes reducidas atribuibles directamente a las acciones que se hacen en términos de política pública multiplicado por el valor de una vida estadística. O sea, el valor de una vida estadística es una métrica de suprema utilidad para los análisis costo-beneficio, que son los análisis más completos, como decía Emanuel. Entonces, ¿por qué no darnos a la tarea de calcular el valor de una vida estadística? Eso lo hicimos con método de salarios hedónicos. Hay un tecnicismo acá. En verdad, no sé, nuestros países no tienen datos de panel, ahora nos podemos referir al final de esto. Mientras en países desarrollados se estudian cohortes y las monitorean por tiempo para configurar una rica base de datos llamada datos de panel. Nosotros no tenemos eso. Entonces, aquí hay que acudir, utilizamos lo que llamamos pseudopaneles. Es una aproximación de un famoso economista que se ganó el Nobel, que es Angus Deaton, y dio una posibilidad de decir, pues si no tienen paneles, ¿por qué no usan pseudopaneles? Esa fue la técnica que usamos. No voy a entrar en ese tecnicismo econométrico. El modelo que estimamos fue el salario como función de años de educación, experiencia, riesgo de fatalidad en sectores económicos. Entonces, por lo tanto, es un riesgo. La gente está tomando decisiones frente a qué. Me voy a un trabajo con un mayor riesgo de un accidente laboral. Algunos dirán, yo sí lo haría, estaría dispuesto si me paga más. Entonces, miren que hay un trade-off entre riesgo y mayor salario. Y eso es lo que están revelando las personas cuando toman decisiones frente al tipo de salario que eligen. Algunos de nosotros somos más miedosos y decimos, no, yo quiero el profesor universitario. No me quiero meter en ningún riesgo ni accidente comparado de pronto a un minero. Y por eso es que tiene
digamos, la ARL, diferente tarifa y valoración del riesgo dependiendo de la ocupación que usted tenga. Tengo una cuestión de efectos fijos y un error, y por lo tanto lo que estamos calculando aquí la disposición a pagar por una disminución en el riesgo por mortalidad como resultado de un accidente de trabajo. ¿Qué nos dio esto? Para Medellín y Colombia, por primera vez, probamos varios modelos, pero traje el dato más simple. Los resultados sugieren que el valor de una vida estadística en el caso de mercado laboral es de 1 a 1,5 millones de dólares de 2017. Eso es. Ese dato no se tenía en Colombia. Tengo una gran pregunta. ¿Es el riesgo por muerte en el lugar de trabajo un proxy del riesgo por muerte por exposición a contaminación atmosférica? Empezamos con este método de preferencias reveladas y ahora en este segundo año vamos al método de preferencias declaradas. Vamos a hacer un experimento de escogencia discreta híbrido para ahí sí evaluar la exposición a contaminación atmosférica. Pero no se imaginan ustedes, los que nos oyen y nos ven, el desafío que es esto. Empezamos a estudiar y la primera pregunta es, ¿cómo percibe la gente el riesgo frente a contaminación atmosférica? Hagamos un cálculo sencillo. Supongamos que la población del área metropolitana son 3.800.000 personas. Está haciendo un cálculo, me puedo equivocar, pero creo que no está muy volado. Y según lo que ustedes reportaron, en el estudio realizado hay 5.800 muertes anuales en el área metropolitana atribuibles, ojo, no relacionadas, atribuibles a enfermedades relacionadas, perdón, que son la consecuencia, la muerte es consecuencia directa de enfermedad, no hay duda frente a esa causalidad, si puedo relacionar atribución como lo estoy entendiendo, no es relación, sino que hay casualidad, hay una enfermedad respiratoria aguda, isquémica de corazón, efectivamente tiene su causa, digamos, en exposición a contaminación atmosférica y PM2.5, como ustedes, como médicos, muy bien han acopiado esa evidencia. Si tengo esa mortalidad, entonces quiere decir que hago un cálculo sencillo y me da que de 655 habitantes, uno muere cada año. Pongámoslo en 10.000. De 10.000 personas en el área metropolitana, mueren 15. Bajemos el riesgo. La persona que va a pensar, no, imposible que sea el más de malas. De 10.000, 15. Yo no creo que yo sea, que en esos 15. La pregunta es cómo percibimos el riesgo. Y uno dice, no, pero espere un momentico. Y es que yo me expongo, pero hay una cuestión genética, puede que no adquiera un cáncer de pulmón. Piensen en el riesgo ahora también de contagio en el COVID, lo mismo, me contagiaré, no me contagiaré, unos tienen más probabilidad, pero unos también piensan, no, si tengo el debido cuidado, reduzco el riesgo. La percepción del riesgo es un asunto supremamente complejo. El otro asunto es qué controlabilidad tengo yo del riesgo. Entonces, estamos estudiando eso para poderlo incluir bien en la encuesta y creo que en un año podríamos tener resultados de un trabajo que no se ha hecho ni en Colombia ni en Latinoamérica y algunos muy reputados economistas ambientales que dicen yo quiero participar en ese trabajo. Se haría por primera vez en Colombia y yo los invito a la Facultad Nacional de Salud Pública, a los médicos, a que nos unamos, que trabajemos conjuntamente. Me parecería una situación de que podamos trabajar conjuntamente. Yo lo hago desde la economía ambiental, pero ustedes tienen una gran trayectoria desde el punto de vista de la economía de la salud. Yo dejo ahí para que podamos avanzar. Profe, muchas gracias. Incluso muy buena explicación sobre lo que es el valor de una vida estadística, porque ese concepto le genera a uno muchas dudas. Tenemos varias preguntas y reacciones del público frente a lo que usted nos está mencionando, y es, por ejemplo, entonces, frente a ese valor de que lo que estamos dispuestos a pagar, en esos análisis o en esos estudios, se ha podido identificar, o sea, qué tanto está dispuesto a pagar la persona, la población como tal, el ciudadano, y qué tanto está dispuesto a pagar el Estado sobre la disminución del riesgo. O sea, ¿se tienen esos abordajes? Es una muy buena pregunta.
porque permite diferenciar claramente las dos corrientes de trabajo. Nosotros estamos interesados en estimar lo que las personas están dispuestas a pagar, no el Estado. Cuando el Estado encuentra que verdaderamente tiene unos costos económicos altos asociados a mortalidad o inclusive morbimortalidad, deberá pensar que deberá reducir esos costos sociales. Pero lo que nosotros llegamos es hasta generar el dato de un valor de una vida estadística para que sirva en la formulación de política pública y en las asignaciones que debe hacer el Estado en términos del manejo de una mejor calidad de vida. Inclusive yo creo que como objetivo del Estado, de las autoridades ambientales, debería ser reducir el número de muertes. O sea, debo hacer algo para que ese número de muertes no sea tan alto, la morbilidad no sea tan alta. La pregunta que uno se está haciendo, ¿qué hago para reducir ese número de muertes? Cuando tengo la reducción del número de muertes, los beneficios quedan cuantificados a multiplicar por el valor de una vida estadística, que es la métrica que estamos obteniendo en nuestros estudios. Ok, profe, entonces en este sentido, esos análisis están, digamos, atravesados por la subjetividad de la población frente a la percepción del riesgo. Es decir, aquí es muy importante entonces que tanto las personas, o en este caso la población de los territorios donde se hacen los análisis, conocen y están apropiados de lo que pasa en el territorio, o sea, de que si conocen o no los niveles de contaminación, el daño al que están expuestos, ese sesgo estaría implícito en esos cálculos. Esta es otra muy buena pregunta, Verónica. Pasa lo siguiente, hace unos años yo no quise incursionar en esta área porque imagínense cómo explicarle a la gente inclusive el PM2.5. Era muy difícil. ¿De dónde proviene el PM2.5? O sea, la cantidad de información era supremamente limitada. Miren que a raíz de las contingencias ambientales que han ocurrido en el área metropolitana y la pedagogía tan importante que se ha hecho desde muchas áreas del conocimiento, la gente entiende el problema. Es más, lo estamos viendo. La gente ya estamos perdiendo la visibilidad, hay afectaciones en salud y puedo derivar en un cáncer de pulmón, en un problema de enfermedad isquémica del corazón. Y la gente empieza a decir, oiga, esto me puede pasar a mí. La pregunta entonces que estamos integrando es cómo va a percibir el riesgo. Algunos dicen, la gente es muy mala para calcular el riesgo. Otra teoría dice, yo creo que la gente va aprendiendo, mala pero aprende a calcular su riesgo. ¿Dónde tenemos situaciones de riesgo? En seguros. Cuando la gente decide asegurar su carro, es porque, claro, en Medellín o en el área metropolitana es tanto el robo de carros que yo lo tengo que asegurar porque sí o porque no. Porque no me voy a arriesgar de que pierda el valor del activo. Es la mejor información que tenemos. Hemos hablado con psicólogos, me ha tocado ir a hablar con psicólogos a las universidades. Venga, psicólogos, yo soy ingeniero forestal, estudio economía ambiental, pero ¿cómo se percibe el riesgo frente a contaminación atmosférica? Creo que estamos en un aspecto, Verónica, supremamente interesante. ¿Cómo se cuantifica el riesgo? ¿Qué tanto saben las personas sobre ese riesgo? ¿Qué tantos sesgos hay ahí frente a ese riesgo? Es muy importante tu pregunta. No, muy, muy interesante, y yo no quiero dejar, es que tenerte aquí, profe Sergio, es muy valioso. Antes de conversar un poco sobre cómo abordamos desde los métodos de la información y el procesamiento de datos que nos contarán ahorita, yo sí quisiera preguntarle, profe Sergio, profe Manuel, con este tema de la percepción del riesgo y de lo que estamos dispuestos a pagar. Algo que nos comenta el público es entonces, las personas estarían dispuestas a pagar esa sobretasa de contaminación, pues no importa entonces que contaminemos porque igual pagamos. Eso no sería un asunto contraproducente en digamos, en el impulso de políticas públicas que aumenten los impuestos a pagar en las personas para, como un pago, contraprestación por contaminar, es decir. A ver, tres cositas que creo que conviene precisar con lo que ha manifestado Sergio. Una, hay un gran
una gran dificultad para estimar el valor de una vida estadística con preferencias declaradas, ¿cierto? Y es el tema en que estamos, la percepción del riesgo, ¿cierto? Cuando uno valora eso, ojo, no se está valorando individualmente, es una valoración social, ¿cierto? Claro. Lo que se hace. Primero hay que clarificar eso. Lo que resulta de allí es socialmente cuánto es el valor de una vida estadística a partir de la declaración de disposición a pagar para reducir el riesgo, ¿cierto? O sea, el asunto no es que la gente esté dispuesta a asumir el riesgo, no, justamente es preguntándole, y depende cómo se diseñe el instrumento. Sergio sabrá más que yo de eso. El instrumento suele simular un mercado, el mercado de la contratación, ¿cierto? Y a la gente se le pregunta, mire, ¿usted está dispuesto a asumir un programa público que vale tantos millones para evitar el riesgo de mortalidad, reduciendo el PM 2.5 en 10 unidades? O sea, lo que se hace es simular un mercado que no existe, pero se simula a través de la encuesta. De la valoración y valor social, primero eso. Que hay dificultad para que las personas perciban bien el riesgo, siempre la hay, en todos los estudios la hay, ¿cierto? Que hay unos diferenciales enormes porque es una valoración subjetiva de acuerdo a la disponibilidad de ingresos que tenga la gente, la edad, el nivel educativo, el nivel de exposición en que están, etcétera, etcétera. Es evidente que hay unos grandes diferenciales. Que el asunto está atravesado por la subjetividad, claro que está atravesado por la subjetividad. Por eso las grandes distancias. En el 2017, la publicación de la OECD sobre, Sergio lo conoce, un metaanálisis que se hizo con estimaciones de valor estadístico de la vida estadística. Son cerca de 89 o 90 estudios y valoraciones. Pues las valoraciones se van desde hasta de $2.000 hasta 25 millones de dólares. Imagínate, los diferenciales van desde una valoración de la vida estadística de $2.000 hasta una valoración de 25 millones de dólares. Y claro. Claro, sí. Entonces me da pena dejarlo aquí, pero ya tenemos poco tiempo y yo quisiera que la profe Nora nos contara, con todo esto que nos han contado el profe Sergio y sus dificultades también para el proyecto que tuvo y los retos que tuvimos en nuestro proyecto, bueno, a partir de esas fuentes de información que hablamos hace 15 días y al principio, ¿Qué se utiliza? Cuéntanos, profe, ¿qué es lo que realmente se utiliza y nos sirve y cómo está esa información en el país, qué tan fácil, qué tan factible, qué nivel de incertidumbre toda esa información nos genera para poder abordar estos costos de carga de enfermedad. Bueno, buenas tardes para todos, internautas, seguidores de las redes de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bueno, creo que es un reto lo que estamos conversando. Es un reto desde el punto de vista métodos, tanto para los economistas como para los que apoyamos el aspecto de información. Yo diría que la primera pregunta, ¿qué grado de incertidumbre? Bastante, porque tenemos que recordar que la mortalidad es un asunto que se puede casi que limitar, porque recuerden que la base de la mortalidad es el certificado de defunción. A ese certificado de defunción es una cosa que ya está descrita, puede tener errores en la certificación por errores médicos o errores de la persona que está haciendo el registro, la validación de ese certificado, pero ya es un hecho, la mortalidad. Con respecto a la morbilidad, hay una gran incertidumbre. Recuerden que la morbilidad está compuesta por la morbilidad sentida o percibida, la morbilidad atendida y la morbilidad no instrumentalizada a través de ninguna de estas dos herramientas. Entonces yo diría que el grado de incertidumbre es bastante amplio, pero independiente de eso, creo que es un buen elemento de partida la mortalidad atendida. La morbilidad atendida. ¿Qué es la morbilidad atendida? Es todos los procesos que se dan en la atención, bien sea en actividades de promoción y prevención o ya en las actividades de diagnóstico, que pueden ser consulta externa, urgencias, hospitalización, todo lo que es tratamientos y procedimientos.
Entonces, con ese amplio ámbito que ustedes pueden encontrar que es la morbilidad, imagínense una persona, un individuo, ese individuo normalmente se segmenta cada que hace una consulta. Entonces, yo te diría que me parece interesante dos cosas importantes para este abordaje. Y quizás la cosa, todavía me ves, Vero. Sí, claro, perfectamente. Entonces yo creo que el punto más importante para nosotros iniciar los costos de la carga de la enfermedad atribuible a la contaminación ambiental, porque fue atribuible, que es otro significado importante desde el punto de vista epidemiológico. Entonces tuvimos que hacer un trabajo base que yo diría que fue un reto, y voy a destacar el grupo de personas que estuvo conmigo, desde que empezamos con el profesor Hugo, Gabriel y todos, pero voy a destacar el grupo humano que me acompaña, que en este caso son Jason Alejandro Gutiérrez, Juan Pablo Holguín Marín, Valeria Valencia, Lucas David, Farley Gutiérrez, que fueron las personitas o personas, porque son jóvenes talentos en investigación de conciencias, estudiantes egresados de nuestro programa académico, lo cual entonces nuevamente quiero resaltar, los programas académicos están dando también respuesta a unas necesidades que se tienen desde la interdisciplinariedad. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que hicimos fue hacer una planeación para obtener esos datos. Y esa planeación que implicó hacer una revisión de las guías clínicas. ¿Por qué? Porque para partir de un proceso tan importante, el país ha desarrollado unos aspectos que yo creo que son básicos, que tienen que ver con el fortalecimiento que hay desde el punto de vista médico, y eso se llaman unos protocolos o guías. Entonces, en ese caso, revisamos guías de infección respiratoria, de enfermedad respiratoria, básicamente infección, infarto agudo del miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. A partir de esas guías se hizo una exploración. El profesor Emanuel nos había pasado algo sobre la matriz de los datos de costos y de allí empezó. Entonces yo creo que esto es más dialógico, y en este momento entonces diría, Emanuel, en eso que él pasó, él pensaba que todo estaba bajo el mismo nivel. Él pasó una matriz muy interesante donde él describía casi que lo mismo, cualquier evento que estuviera asociado a un término de salud. Entonces eso fue lo que nos llevó a hacer un procesamiento que creo que fue importante, y en ese procesamiento hicimos un trabajo interesante. Entonces de ahí vendría como la primera pregunta, el grado de incertidumbre lo pueden tener hasta los propios datos de la atención, pero el grado de incertidumbre es que no está tomando el total de la morbilidad. En este caso, para los estudios de costo, de utilidad, de beneficio, de actividad, la muerte tendrá siempre una connotación. En cambio, para la morbilidad tuvimos que hacer una serie de acuerdos y de revisiones. Para como facilitar esto y llenarte el tiempo, ya son las 5:17, para terminar en una forma pues como amena y poder dejar un tiempito para las otras preguntas. Entonces, básicamente las fuentes de información nuestra, una cosa son fuentes de información y otra cosa es detección de los casos. Recordemos que los sistemas, la fuente básica es la historia clínica. Los otros son registros secundarios. Los registros secundarios que utilizamos para este estudio de la morbilidad fue básicamente los registros individuales de prestación de servicios. Pero en este caso, nuestro grupo explotó todo lo que había en ese registro individual de prestación de servicios. ¿En qué sentido? Entonces, eso fue lo interesante. Primero, los eventos que se definieron, que el Ministerio de Salud y Protección Social los denomina eventos centinela, y eso tiene una connotación epidemiológica interesante, que la explicamos en el panel pasado, pero podemos volver a recordarlo. Es un evento, una enfermedad o un estado de salud que requiere una atención. ¿Por qué? Porque pueden hacerse medidas para mejorar la salud o para hacer medidas de prevención y promoción de la salud en caso de una enfermedad, para evitar que sucedan todas esas cosas hasta que finalice en un episodio de defunción o muerte. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto para ustedes? Me parece que sería interesante
entender que primero se definieron los casos. Fueron alrededor de 2.970.000 casos que se identificaron de los registros que se verificaron de la ciudad de Medellín del año 2016. Cuando identificamos los casos y se anonimizaron y se cumplieron todos los requisitos que debe tener el protocolo de anonimización, identificación del caso, pudimos asociarlo a otras cosas. Entonces recordemos, ese individuo lo asociamos a los registros de los RIFs, de consulta externa, de urgencias y de hospitalización. Y básicamente allí jugamos con otras cosas importantes que tienen estos registros. Estos registros tienen lo que se llaman los procedimientos y un registro que tiene que ver con medicamentos. Entonces allí nos basamos en cosas que el país ha estandarizado. Entonces aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Vale la pena decir, ¿quieres decir algo, Emanuel? No, dale, Nora. Me parece que aquí hay algo importante y es que el país tiene un esfuerzo grande en manejar información y en tener esos datos abiertos, porque son datos que generalmente todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces, en este caso, nosotros identificando los casos, fuimos a identificar todo lo que tenía que ver con las fuentes de información. Entonces, básicamente, estos registros individuales de prestación de servicios que están regidos por toda la normatividad que hay en Colombia. Estos registros son muy útiles porque permiten desde la formulación de políticas hasta esta descripción de análisis de la mortalidad, de la morbimortalidad. En este caso, porque también tienen mortalidad, pero básicamente nos centramos en la morbilidad. Utilizamos un estándar que es un estándar de procedimientos. Ese estándar se denomina clasificación única de procedimientos, que tiene también un estándar que identifica cosas importantes que tienen que ver con procedimientos diagnósticos, terapéuticos, que son quirúrgicos y no quirúrgicos. Entonces, imagínense ustedes, estábamos viendo infarto agudo del miocardio, estábamos viendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones respiratorias y enfermedades respiratorias agudas, cáncer de pulmón. Entonces, todo eso nos obligaba, nos obligaba a revisar entonces todo lo que tenía que ver con la protección específica y detección temprana, enfermedad general y enfermedad profesional. Además, teníamos que mirar cosas de vacunas, procedimientos ontológicos no se revisaron, pero también los contiene. Entonces, revisado toda la clasificación única de procedimientos, pudimos detectar que habían procedimientos que se asociaban a las enfermedades que les enumeré previamente. Posteriormente a esto, para la valoración que se necesitaba, hablamos si necesitábamos la codificación única de medicamentos para los sistemas de registro de información del país, los CUMS, pero que como era información del año 2016, utilizamos lo que se llaman los ATC, que es el Anatomy Therapeutic Chemistry, que es la clasificación que tiene la FDA para esto. En este caso, el INVIMA ha actualizado estas codificaciones y estas clasificaciones que nos permitieron hacer esto. Entonces, en general, teníamos 2.970.000 casos, teníamos alrededor de 181.400 procedimientos y teníamos alrededor de 31.855 medicamentos. ¿Qué se hizo? Esos procedimientos con los casos se hizo un proceso interesantísimo de trazabilidad y esa trazabilidad es la que nos permitió ir hacia una matriz de análisis de costos que ya se estaba definiendo con el profesor Emanuel. Pero entonces, ¿qué podríamos decir? Que en la matriz de datos para análisis de costos se necesitaba también verificación de calidad de los datos, de los procedimientos y medicamentos, entonces se hizo lo mismo. Se hizo lo mismo para tumores de los órganos respiratorios, especialmente cáncer de pulmón, para la enfermedad cerebrovascular, que se me había olvidado comentárselas, el infarto agudo del miocardio, la infección respiratoria y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, teniendo todo eso, nosotros pudimos trabajar
para cada una de las enfermedades, cada una de ellas. Si hubiera tenido tiempecito, si me lo permite, puedo hacer una breve presentación, pero ya son las 5:24, no creo que nos dé el tiempecito, pero más adelante, si se dan una oportunidad o cuando se dé otro, podríamos entonces mirar las diapositivas o la presentación que daba cuenta de esto. Entonces, básicamente, esto fue un trabajo, es un trabajo interno, pero es un trabajo que es longitudinal a todo el estudio de carga de la enfermedad y en este caso al análisis de costos. Muchas gracias. Ok, profe, muchísimas gracias. Profe, ¿me apagas el micrófono? Sí, claro. Gracias. Listo. Entonces, pues para finalizar, yo creo que el tiempo se nos va volando. Aquí hay dos temas fundamentales. Uno es, bueno, ¿y cómo esto lo vamos a utilizar para la política pública? Yo creo que aquí a nivel de país hay algunas experiencias de cómo se han utilizado estos análisis de costos para la generación de políticas, pero yo creo que a nivel de los territorios, de las ciudades, de los municipios, de las áreas metropolitanas, y ahí es un gran reto para la universidad hacer una muy buena transferencia del conocimiento, de cómo todo esto le va a llegar a los tomadores de decisiones para que realmente esto se vea implementado en buenas políticas públicas que pues, produzcan el efecto deseado, que es disminuir esa carga ambiental de la enfermedad, disminuir las muertes que tenemos por carga ambiental de la enfermedad, que son temas que todavía nos falta mucho más conocimiento alrededor. Como lo expresa la profe Nora, nos falta mucho todavía certidumbre sobre la información y pues esperando los resultados que tenga el profe Sergio sobre ese valor de vida estadística, yo creo que van a complementar los resultados de este trabajo. Finalmente, agradecerles, yo sé que son muchos los tópicos que quisiéramos presentar, pero pues en hora y media es muy poco. Y quiero agradecerles a todos, agradecer a todos los participantes durante estos 4 ciclos de conversatorios sobre los procesos metodológicos que abordaron en el proyecto, darle las gracias a todos los panelistas que estuvieron en este ciclo de conversaciones, a los jóvenes investigadores que yo creo que están haciendo un trabajo excelente en su proceso de aprendizaje, pues que hemos estado en la mano con ellos, pues yo creo que vale la pena resaltarlos. Todo el equipo de comunicaciones de la Facultad de Salud Pública que apoyó pues la realización de este conversatorio y pues en general todo el equipo pues de Conciencias. Del proyecto pues financiado por Conciencias, no nombro a ninguno para que no se escape nadie, pero entonces esto ha sido detrás de todo eso, el detrás de cámaras es un ejercicio intenso de casi ya 3 años. Finalmente quiero invitarlos para que estemos pendientes de la agenda de la facultad para el conversatorio, el evento que se hará en los próximos meses, en el segundo semestre, para mostrarles y presentarles los resultados de todo este trabajo que se desarrolló financiado por Conciencias y por la Universidad de Antioquia y acompañado por la Secretaría de Salud de Medellín, que yo creo que son fundamentales y bueno, no queda más que agradecerles, desearles a todos una feliz tarde y podernos ver en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.